Nos acompaña también la dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Querétaro, Alicia Colchado Ariza, quien ha sido candidata a la presidencia municipal de Querétaro, candidata a diputada local y federal. Es comisionada nacional del PT en Querétaro y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del órgano de dirección del PT. Ha llegado la hora de la mujer, que comparta una causa pública, y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Eva Perón, nacional del Partido del Trabajo, y cuando fui invitada por mis compañeros para participar en este foro, me pareció muy importante iniciar mencionando como qué es la política. En este sentido, quiero mencionar lo que Platón en su momento dijo: la política es la actitud de mando y de gobierno para obtener lo que a todos nos interesa. Para Aristóteles, la política no era un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien un examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionaban. En resumen, para mí, la política es hacer posible lo que se tiene que hacer posible partiendo de los imposibles, de aquellos ideales que nos rigen en nuestra mente para llegar al bienestar común. Partiendo de eso, quería compartir con ustedes que, a diferencia de Berenice, mi quehacer político inicia en el ámbito obrero, en el ámbito del sindicalismo. Como técnico en telecomunicaciones, inicio en un ámbito eminentemente masculino a trabajar, y habiendo sido un problema para llegar a calificar, a quedar permanentemente en mi trabajo, etcétera, porque los varones decían: ¿cómo es posible que tú te vayas a querer subir en una torre para direccionar las antenas? Y yo los veía a ellos y con disculpa, yo decía: ¿y a poco tú, que estás tan gordito, te vas a subir hasta allá arriba, no? Entonces, era una forma de intimidar la presencia de una mujer en un ámbito eminentemente masculino. Después de eso, llego a ser la delegada de ellos, porque mayoritariamente eran varones, ¿no? De 500 éramos 3, 4 mujeres, y entre todos eligen que yo sea su representante, y de ahí pues empiezo con la representación ya con alguna cartera. Específicamente inicio con la de equidad de género y posteriormente en la Secretaría General del Sindicato de Telefonistas en el estado de Querétaro. Esta es mi primera incursión en la política. Es decir, la política no nada más es un puesto público, sino todo aquello lugar que permite incidir en las políticas que se estén implementando. Después tengo la oportunidad, a través del Partido del Trabajo, de ser candidata, como lo mencionaron al principio, y más adelante me dan la posibilidad en el 2009, en el 2010 inicio como comisionada nacional del Partido del Trabajo. Esto es un símil de la dirección estatal. Quería mencionar también que la lucha social ha sido un compromiso en el quehacer diario. La lucha social siempre con perspectiva de género y con compromiso a los pendientes que hay en esta sociedad, que son muchos. Yo nada más quería traer un poco a este foro un ejemplo de lo que en su momento realizamos nosotros dentro de la lucha social. En algún momento se anunció que iban a traer el agua del Batán, del municipio del Batán. Y entonces me di a la tarea de investigar de qué era, por de dónde venía, si había gente, si había campesinos afectados, etcétera, ¿no? Y entonces finalmente llego a los líderes del lugar, y resulta que quienes lideraban la resistencia para traer el agua a Querétaro y dejarlos a ellos sin agua eran mujeres. Comandaban las asambleas las mujeres, y finalmente entre todos tomaban las decisiones, ¿no?
a propuesta de las mujeres, y quienes iban al frente de las acciones eran los hombres. Finalmente se logra detener el traer el agua, el extraer el agua de esa manera, porque había una cuestión legal incorrecta. Las aguas del subsuelo solamente pueden ser autorizadas por la Comisión Nacional del Agua y no por la estatal, y entonces no había esa autorización y se separó. Con este ejemplo concluyo mi intervención, porque quería compartir con ustedes que en el ámbito de la política he participado en también la lucha social con compromiso hacia los quehaceres que hay que atender en la sociedad. Gracias. De alguna manera me parece que la historia de cada mujer cuando llega a un puesto de decisión, de responsabilidad, se parece. Y se parece porque los estereotipos establecidos en nuestra sociedad son los que van marcando este quehacer de un hombre y de una mujer. En el momento en que nosotras tenemos una responsabilidad, como decía la compañera, en ese momento también tenemos que estar atendiendo la casa, al mismo tiempo tenemos que estar al pendiente del gasto, al mismo tiempo tenemos que estar quienes concluyen un estudio, estudiando, etcétera, etcétera. No es lo mismo con los hombres, porque ellos al tener este contexto masculinizado, ¿no? ellos llegan a la casa y preguntan, que la mayoría de los casos llegan y dicen, bueno, ya llegué de trabajar, quiero comer, ¿no? Y bueno, cumplen con cierto rol, y con ello ya se entiende que concluyeron una jornada laboral. En cambio, la mujer, en donde se desempeñe, no solamente en cargos públicos, sino en donde trabaje, tiene que cumplir también con una jornada dentro del hogar. Esto significa que la mujer tiene que desempeñar más esfuerzo, tiene que dar más de sí misma cada día. Leía yo apenas algunas cifras cercanamente, precisamente por el Día Internacional de la Mujer, que la mujer trabaja el 40% más de tiempo que un hombre, porque ese 40% lo tiene que desempeñar después de su jornada laboral dentro del hogar. Entonces, esto nos habla de los estereotipos establecidos en esta sociedad. En mi caso en particular, tuve la suerte de contar con un compañero que desde siempre, y bueno, nos casamos desde muy jóvenes, 18 años, y a partir de ese momento, bueno, él veía en mí la inquietud por estar en la lucha social, estar en el trabajo político, etcétera, y en esa dinámica fuimos desarrollando nuestra vida familiar. Política, no solo con el voto, ¿no? Sino estar ya metidas en el ajo. Yo luego escucho a muchos hombres que dicen, no, pues ustedes tienen la culpa, ustedes eran las que estaban diciendo que querían igualdad y que quieren la equidad y todas las cosas, ¿no? Pero es por supuesto una manera pues muy sesgada de entender la igualdad y de entender la equidad, pues según echando agua a su molino, ¿no? Entonces en esta idea como muy sencilla, porque de alguna manera el violentar a una mujer no se da cuando decides participar públicamente, no se da solamente en un momento. Me parece que precisamente ese tejido social y esa visión permite que esta violación a la participación y al derecho de la mujer sea prácticamente permanente y en muchos aspectos, ¿no? En mi caso en particular, como mencioné, en el ámbito sindical, en el momento en que yo les comenté, inicio en el área de telecomunicaciones, específicamente en el área de ingeniería, y cuando los jóvenes en aquel entonces dicen tú no te puedes subir, lo que yo hice en ese momento fue decirles yo me subo y ustedes no van a estar ahí arriba, y finalmente pude, pero era una agresión,
Ellos no tenían por qué retarme a mí, eran mis compañeros, teníamos el mismo nivel académico y la misma responsabilidad. Esa ya era una agresión, y tener que demostrarle, cuestión que ellos no tenían que demostrar en su propio grupo, también ya era tratarme diferente cuando tenían que haberme tratado con igualdad de oportunidades. Y de ahí en adelante, cuando uno toma decisión dentro de la organización sindical, ¿no?, y da una instrucción y le dice a los secretarios, oye, pues es que hay que hacer esta labor y esta otra, cuando da la instrucción una mujer es tan complicado, porque ellos dicen, ¿y cómo voy a obedecer a una mujer? Pues si ¿quién me manda?, ¿no? Ese estereotipo creado es lo que dificulta. Si esa misma instrucción la diera un compañero, un varón, no habría ningún problema. Ahí estriba el asunto, y es también violentar el quehacer diario en la política de una mujer. Posteriormente, ahí mismo, me pasa una anécdota. Todos teníamos que estar contestando teléfonos para estar, ya ahora en las actualidades ya no son las microondas, es la fibra óptica, y estábamos, pues a ver, vamos a repararlos a los grandes usuarios, y etcétera, y haces pruebas eléctricas, etcétera, etcétera. Te paso el cliente, y bueno, a todos los demás, oiga, ingeniero, es que fíjese que tengo este asunto, y eso, y me escuchaban a mí. Oiga, señorita, ¿no me pasa con un ingeniero, por favor? O sea, por el hecho de escuchar la voz de una mujer. Esa también era violentar un quehacer, ¿no? Y finalmente, en el ámbito de la política actualmente, en el Partido del Trabajo, igual que en cualquier otra, estatutos, principios y fundamentos, está establecido que nos tenemos que tratar igualdad de circunstancias y oportunidades, y no fue tan complicado. Una propuesta local para que pudiera ser aceptada en la Coordinaduría Ejecutiva Nacional en México. No hubo esta competencia que generalmente hay, sino una propuesta. Es un poquito diferente el momento en que me asignan esta gran responsabilidad. Sin embargo, cuando llegas a las ejecutivas nacionales y a las coordinadoras, mayoritariamente hay varones, y cuando quieres tomar la palabra, y cuando quieres hacer una propuesta, y cuando etcétera, esto es lo complicado. Ahí viene lo difícil, el poderte hacer escuchar, y yo siento que si esas mismas propuestas y esa misma petición de palabra fuera de un varón, sería diferente. Ese es el resumen. Me parece que aquí lo importante es, como lo mencioné, impulsar entre todas y todos el cambio en las políticas públicas que permita una mejor participación de nosotras en el ámbito público. Y precisamente cuando mencionan un asunto de mujeres es cuando se minimiza el asunto, ¿sí? Pudiéramos estar hablando de problemas de salarios, ¿no?, de problemas de alguna otra índole, pero si señalamos que hay violencia hacia las mujeres, en ese momento como que el tema no es tan importante. Alguien que es para las mujeres, ¿no? Hoy es que vamos a, por ejemplo, una manifestación fuerte porque vamos a estar en contra de las reformas estructurales, ¿no? La última, la reforma laboral o la reforma educativa, y entonces los focos se ponen rojos. Pero si empiezas a señalar el asunto de la violencia, como que pasa desapercibido, como que no importa. Acabamos de pasar este importante día, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y señalábamos que libertad de palabra había por ahí documentado la pérdida, el extravío, como lo quieren llamar ellos, de 48 jovencitas entre los 17 y los 23 años. Están desaparecidas, ¿no? Ellos no lo manejan como desaparecidas, ellas quieren seguir manejando la palabra extraviado, y bajo también circunstancias de atención a las mujeres en todos los ámbitos de las oficinas donde tendría que ser atendida la familia, minimizando el asunto. Entonces, no solo eso, estuvimos
pues mencionando fuertemente el que habíamos identificado 3 feminicidios, nosotros, son mujeres que fueron encontradas en cierto lugar, por ejemplo la carretera Tequisquiapan hacia Hidalgo, maltratada físicamente y con un disparo en la cabeza. O la otra que fue ocultada, un feminicidio de una mujer en Santa Rosa Jauregui, joven, muy joven, descuartizada. Entonces, este tipo de cuestiones son las que tendríamos que estar movilizándonos todas y todos para que no sucediera, para que quienes tienen la responsabilidad de dar una respuesta a la sociedad lo hicieran, y no porque somos mujeres lo minimizaran. Ese es el asunto. Ahí yo creo que está la clave de toda esta lucha que muchas mujeres estamos señalando y estamos que quedar claro a todas y todos que el problema de la visión de integrar a las mujeres no es un problema casual, no es un asunto actual, no es una cuestión que se dé solo porque estamos en México, no se da porque estemos en Querétaro, sino que esto viene de un proyecto mundial, de un proyecto que es el proyecto neoliberal, ese proyecto que trazan las transnacionales y los grandes intereses económicos, y que dentro de ese proyecto neoliberal las mujeres no estamos contempladas. En el momento en que esta gente que está en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, dictan las políticas que se tienen que seguir en el mundo entero, no les conviene una visión femenina. No solamente que no contemplen a las mujeres, que no nos están contemplando, porque a nosotras nos ven solo como un engranaje más del aparato productivo a quien se le va a pagar menos, que producimos igual o más que los varones en ciertas circunstancias y nos pagan menos. Y por otro lado nos ven como entes consumidores, porque esa es la visión que tienen los neoliberales. De ahí que el mensaje es no es casual. El estar en un ambiente machista le conviene a los grandes poderes económicos mundiales. Hay que tenerlo claro, el mensaje va en ese sentido. Para mí la única opción es caminar para la izquierda. La izquierda, esa es la alternativa. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque tenemos ejemplos en Latinoamérica en donde las mujeres han avanzado muchísimo más que en otros países en donde no está la visión. No quiere decir con esto omitir la masculinidad de los hombres, no, sino que los hombres y las mujeres veamos el mundo de manera integral, el respeto al ambiente ecológico, el respeto a nosotros, los principios éticos, los valores de amistad y etcétera, que tanto nosotras como dadoras de vida lo tenemos.